Saludos, queridos espectadores. Antes de sumergirnos en esta historia única de terror, queremos agradecerles sinceramente por elegir nuestro vídeo. Su apoyo significa todo para nosotros, y nos emociona compartir esta experiencia inmersiva con cada uno de ustedes. Les animamos a que se suscriban para no perderse ninguna de nuestras emocionantes narrativas. En esta ocasión, les llevaremos a un viaje a través de una pequeña mansión de campo, donde la intrépida Emily se enfrentará a misterios ancestrales y presencias sobrenaturales. Prepárense para sumergirse en las sombras, explorar oscuros secretos y descubrir la verdad detrás de la maldición que acecha esta casa, y no se pierdan el inesperado final. Sin más preámbulos, bienvenidos a una historia que desafiará sus límites del terror. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este escalofriante relato con sus amigos. Comencemos. En una mansión de campo, rodeada de densos bosques oscuros, vivía una niña llamada Emily. A sus 12 años, Emily era conocida en todo el vecindario por su amor insaciable por las historias de terror. Su pequeña habitación estaba adornada con libros antiguos, muñecos espeluznantes y lámparas tenues que arrojaban sombras inquietantes en las paredes. Era una noche tormentosa, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles. Emily estaba acurrucada en su cama leyendo un libro escalofriante. De repente, mientras sumergía su mente en las páginas, percibió un sonido extraño proveniente de la habitación de abajo. Eran susurros apagados y arrastrados, como si algo intentara comunicarse con ella desde las sombras. A pesar de su amor por lo macabro, un escalofrío recorrió la espalda de Emily. Decidió aventurarse fuera de su habitación y explorar los corredores silenciosos de su hogar en la oscuridad de la noche. Bajó las escaleras lentamente, con cada crujido resonando en la quietud de la casa. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, arrojando sombras temblorosas en las paredes. Al llegar al pie de la escalera, Emily notó que la puerta de la habitación de abajo estaba ligeramente entreabierta. El susurro se intensificó, convirtiéndose en murmullos incomprensibles que le erizaron la piel. Con valentía, Emily empujó la puerta y entró en la oscura estancia. La habitación estaba helada, y una sensación de presencia invisible llenaba el aire. Entre las sombras, Emily distinguió una figura borrosa, una sombra que se movía lentamente hacia ella. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, revelaron la figura de una niña de su misma edad, con cabello largo y desaliñado, vestida con harapos. La figura extendiendo una mano hacia Emily le habló con una voz que sonaba como el susurro del viento entre los árboles. «Ayúdame», murmuró la niña sombría. «Estoy atrapada aquí». Emily, a pesar de su temor, sintió compasión por la niña fantasmagórica. Descubrió que la niña había desaparecido misteriosamente en la casa décadas atrás y había estado buscando ayuda desde entonces. A medida que la historia se desenvolvía, Emily se veía envuelta en una trama aterradora que involucraba antiguos secretos oscuros y una presencia maligna que acechaba en los rincones más profundos de la casa. Emily se esforzaba por liberar el espíritu atrapado y descubriría la verdad detrás de la desaparición de la niña. De repente, los eventos sobrenaturales en la casa alcanzaban un punto culminante. La atmósfera se volvía cada vez más claustrofóbica, con sombras retorcidas y susurros siniestros que envolvían a Emily mientras luchaba contra fuerzas más allá de su comprensión. Se adentraban cautelosamente explorando la casa, descubriendo habitaciones olvidadas y pasadizos secretos que revelaban la historia oscura de la familia que alguna vez habitó el lugar. Leyeron diarios polvorientos y cartas desgastadas que detallaban rituales oscuros y pactos con fuerzas sobrenaturales. La casa resultó ser un receptáculo de secretos siniestros que habían estado enterrados durante generaciones. Con cada revelación, la presión en la casa aumentaba. Las sombras se movían por las paredes, y susurros malignos resonaban en los oídos de Emily. La niña fantasma, agradecida por la compañía de Emily, le advirtió sobre la presencia malévola que acechaba en la penumbra, una entidad que se alimentaba de almas inocentes y que había sido desatada por los oscuros secretos de la casa. Decididas a poner fin a la maldición que envolvía la casa, Emily y la niña fantasma realizaron un ritual antiguo, utilizando objetos encontrados en los rincones más oscuros de la mansión. La atmósfera se volvió cada vez más tensa mientras las sombras se agitaban y los susurros se intensificaban. De repente, la habitación se sumió en un silencio ominoso. Las sombras se desvanecieron, y la presencia maligna que había acechado la casa retrocedió. Emily, agotada pero victoriosa, vio cómo la niña fantasma se desvanecía lentamente, liberada finalmente de su prisión espectral. La casa, sin embargo, seguía dejando las cicatrices de su oscuro pasado. Emily, marcada por la experiencia,
cerró la puerta de la habitación con determinación, pero sabía que la historia de terror que vivió nunca se borraría por completa de su memoria. A partir de ese día, Emily dejó de buscar emociones a través de los relatos de terror. Su propia experiencia había sido más aterradora y real de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras miraba la casa de campo desaparecer en la distancia, se preguntó cuántas historias siniestras yacen ocultas en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar lo desconocido. La historia de Emily es una mezcla de terror extremo y redención, una marca imborrable en los corazones de aquellos que la escucharon, recordándoles que, a veces, el verdadero horror se encuentra más cerca de lo que creemos. La historia de Emily no terminó aquí. Con el paso de los años, Emily no podía olvidar a aquella niña fantasma que marcó su infancia. La curiosidad y el anhelo de reconectar con su amiga del más allá la llevaron a aventurarse en el mundo del espiritismo. Después de numerosas sesiones y años de búsqueda, un día Emily convocó a un ser que creía que era su amiga de la infancia. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura de lo que imaginaba. En lugar de reunirse con la niña fantasma que tanto añoraba, Emily fue poseída y atormentada por una entidad malévola. Las sombras del pasado regresaron para acosarla, y lo que comenzó como un intento de conexión espiritual se convirtió en una experiencia aterradora. Emily, atrapada entre dos mundos, luchó por liberarse de la posesión y enfrentarse a las consecuencias de su búsqueda insaciable de lo sobrenatural. El precio que Emily pagó por su valentía fue alto, recordándonos que, a veces, el deseo de explorar lo desconocido puede abrir puertas a fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Su historia sirve como advertencia sobre los límites peligrosos entre el mundo tangible y el espiritual, donde la curiosidad puede convertirse en una puerta hacia el horror inimaginable. El espiritismo tiene sus raíces en el siglo XIX y se considera un movimiento religioso, filosófico y cultural que enfatiza la comunicación con los espíritus de los fallecidos. Su surgimiento se atribuye a eventos ocurridos en Europa y Estados Unidos. El movimiento moderno del espiritismo se vincula estrechamente con las hermanas Fox, en particular con el famoso caso de Hydesville en 1848. Las hermanas, en su residencia en Hydesville, Nueva York, afirmaron haber establecido contacto con el espíritu de un hombre asesinado en esa casa años antes. El evento clave fue la supuesta comunicación con el espíritu a través de golpes y sonidos. Estos golpes parecían responder preguntas específicas y se convirtieron en el punto de partida del movimiento espiritista moderno. Este incidente atrae la atención pública y llevó al surgimiento de otras manifestaciones similares en todo el mundo. Uno de los promotores más influyentes del espiritismo fue Allan Kardec, un educador francés. Kardec sistematizó las prácticas espiritistas y publicó El Libro de los Espíritus en 1857, un texto fundamental que presentaba principios y enseñanzas espirituales. El espiritismo, en su forma inicial, incluía sesiones mediúmnicas donde los participantes intentaban contactar con espíritus a través de médiums. Estas sesiones podrían incluir desde escritura automática hasta fenómenos físicos como golpes, movimientos de objetos o materializaciones. A lo largo del tiempo, el espiritismo ha evolucionado y se ha diversificado. En la actualidad, hay diversas interpretaciones y prácticas asociadas con el espiritismo. Algunos lo ven como una religión, otros como una filosofía espiritual o un enfoque para la búsqueda de la verdad a través de la comunicación con el mundo espiritual. Las prácticas modernas del espiritismo pueden involucrar reuniones para contactar a los espíritus, el desarrollo de habilidades mediúmnicas, el estudio de la reencarnación y la vida después de la muerte, así como la búsqueda de orientación espiritual a través de la conexión con entidades espirituales. En la actualidad, el espiritismo ha sido adoptado por diferentes culturas y continúa siendo objeto de estudio y práctica por parte de personas que buscan respuestas sobre la vida, la muerte y la existencia más allá de lo físico.